Bien, bien compañeros, pues vamos comentando la actividad. Hoy es jueves, jueves 28 de octubre. El objetivo, bueno, vamos a ver que el tema de hoy, compañeros, tiene que ver con el asunto. ¿Se acuerdan? Ya les había comentado que el asunto de la derivada de una función. Por esa razón, ¿se acuerdan que ya empezamos por ver funciones, límites y en esta ocasión la derivada? ¿Sí? Entonces no debemos perder de vista lo que es una función, lo que es un límite, para entender la derivada, porque realmente en esencia la derivada pues es un límite, ¿no? Entonces, el objetivo de hoy es operar la derivada. Cuando yo digo operar, quiere decir que realicemos operaciones, ¿no? No es otra cosa. Operar la derivada de una función en el diseño de un biodigestor para generar conciencia ecológica. Este asunto del diseño del biogestor, ustedes saben que es uno de los proyectos que se lleva a cabo en la preparatoria, uno de los tantos proyectos sustentables, ¿no? que está en la preparatoria, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con el asunto ecológico, ¿no? Y bueno, pero aquí tenemos que desarrollar lo que es la derivada. Entonces, pues la tarea, compañeros, la tarea de desarrollar es derivar funciones algebraicas, ¿no? Entonces, acuérdense que, bueno, yo manejo en general 4 puntos y en este primer punto, el primer punto de la tarea a desarrollar, pues es el asunto de las derivadas. Miren, recuerden que las funciones se dividen en dos grandes grupos, funciones algebraicas y funciones trascendentes. Acuérdense que las trascendentes tienen que ver con funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. En el caso de las funciones, vamos a ver, en este caso vamos a ver el conjunto de funciones algebraicas, es decir, vamos a derivar, vamos a entender lo que es, primero, lo que es la derivada en sí, ¿no? Pero vamos a ver como primera parte, las derivadas algebraicas, cómo aplicar la derivada a funciones algebraicas. Entonces, si se dan cuenta en este primer punto, vamos a hablar sobre lo que es toda la teoría de lo que es la derivada y las derivadas algebraicas, ¿sí? Por eso en este primer punto, en el 1.1, si ustedes ven en su pantalla, está lo que es el concepto de derivada. ¿Qué es la derivada, no? ¿Sí? Y su concepto, pues. Entonces tienen que desarrollar el concepto de la derivada, que no es otra cosa que, compañeros, aplicarla en las funciones, ¿no? Y bueno, vamos a ver enseguida cómo derivar por fórmula, o más bien primero por regla general o por definición. Si ustedes analizan los textos de matemáticas, van a encontrar que una de las formas de derivar es aplicando la regla general o regla de los 4 pasos o por definición. Son términos que se utilizan para el mismo caso, ¿sí? O sea, más bien son sinónimos, ¿no? Es el mismo método, ¿sí? Entonces, cuando ustedes revisen los textos, ustedes van a encontrar derivar por fórmula, por la regla de los 4 pasos o por definición, que es lo mismo, ¿sí? Para que si analizan algún texto, pues se está hablando de lo mismo. Y bueno, es un método de derivación, ¿no? De funciones algebraicas. Sin embargo, vean, el 1.3 habla de derivación por fórmula, que esto es realmente lo que vamos a ocupar más continuamente. Inclusive, compañeros, cuando ustedes, si así lo deciden, hacer el examen en la universidad, ustedes realmente, si por ahí viene alguna derivada, pues apliquen el método de por fórmula, ¿sí? El método anterior es más para describir lo que es la derivada, ¿no? Cómo se aplica. Pero para hacer más rápido, más prácticos, se aplican fórmulas. Entonces, lo que hay que tener poner más atención es a la derivación por fórmula. Porque eh, vaya, bueno, aquí me dice, ¿sí están viendo la pantalla, lo que estoy compartiendo, compañeros? A ver quién me contesta.
Sí, sí se ve. Ah, bueno. Bueno, pero sí, sí vieron desde el punto 1 cuando les expliqué, ¿no? Sí, Bien, porque ya vamos en el 1.3. Les decía que la derivada por fórmula, compañeros, es la más usada. La anterior también es importante, pero es más bien como definición de la derivada, ¿no? Sí, como aplicarlo y entender de qué se trata. Pero realmente lo que tenemos que trabajar, digamos, más continuamente es la derivación por fórmula, compañeros. ¿Sí? Si ustedes se llegan a enfrentar a una derivada en el examen de la universidad, pues apliquen la fórmula, compañeros, porque es lo más rápido, ¿sí? Y acuérdense que en un examen a la universidad, pues lo que a veces uno de los factores importantes, pues es el tiempo, ¿sí? Entonces, para contestar rápido, pues aplicamos la fórmula que corresponda. Hay por lo menos 7 fórmulas importantes, de hecho son más, pero las más comunes son 7 fórmulas que vamos a estar utilizando. En el punto número 2, compañeros, que está en su pantalla, eh, como el objetivo tiene que ver con obtener la derivada de una función en el diseño de un biodigestor, pues tenemos que saber qué es un biodigestor, ¿no? Que es uno de los proyectos, decía yo, que están en la preparatoria y que, bueno, ustedes pueden, seguramente saben dónde se ubica, ¿no? Ahí a un lado, enfrente de lo que es la oficina del dentista, ¿sí? El dentista de la escuela, ahí a un frente, a un lado de las oficinas, donde está la oficina de becas, creo, por ahí está el biodigestor, ¿sí? Entonces, recuerden que tiene que ver con el tratamiento de desechos orgánicos y con la obtención de biogás, ¿no? Gas metano, incluso que si se desarrolla bien, puede ser utilizado para el uso doméstico. Aquí, compañeros, van incluso a encontrar cómo se desarrolla, van a ver cómo se construye un biodigestor casero, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que lo revisen, ¿no? Porque no podemos sacar la derivada de una función, sino del diseño de un biodigestor, si no sabemos qué es un biodigestor, ¿no? Y cómo funciona. Incluso les digo que aquí van a encontrar cómo ustedes pudiesen construir un biodigestor casero y producir gas, ¿no? Inclusive, ¿no? Aunque eso hay que manejarlo muy, porque pues, hablar de gas pues implica cierto riesgo, ¿no? Bien. Y el punto número, bueno, y aquí venimos el punto número 3, compañeros. Si ustedes revisan esta liga, compañeros, van a encontrar, ¿sí? Cómo dice, cómo diseñar un biodigestor. Es decir, en este caso yo les estoy planteando dos funciones que ustedes van a identificar aquí. Dos funciones que no es otra cosa que para el cálculo del volumen de un biodigestor. Sí, de acuerdo a la fórmula, porque hay biodigestor, o sea, un biodigestor puede tener muchas formas, pero aquí estoy poniendo un biodigestor de forma de trapecio, ¿no? O sea, haga de cuenta una zanja en el suelo, ¿no? Pero en forma de trapecio. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo es que se calcula el volumen de un biodigestor de esa forma, ¿no? Y un biodigestor cilíndrico, como un rotoplas, pues, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, no es otra cosa que figuras geométricas. En este caso, por ejemplo, el biodigestor de forma de trapecio, pues es ¿te acuerdan cómo saca el área de un trapecio, no? Base mayor más base menor por altura sobre 2, ¿sí? Y por la longitud, ¿sí? Porque estamos hablando no del área, sino del volumen. Cuando yo digo al último por longitud, por lo largo que tenga que tener el biodigestor, pues ahí ya estamos calculando volumen. Y en el caso del cilíndrico, ¿se acuerdan cómo se calcula el área de una circunferencia, o sea, de la base de un biodigestor cilíndrico, como si fuera un tinaco de rotoplas? Ustedes tendrían que poner, no sé, pi por radio al cuadrado por altura, ¿no? Agregándole la altura para calcular lo que es, se calcula la base que es del área, ¿no? Y luego se multiplica por la altura para saber su volumen. Y esa es la función, pues de hecho ya se las estoy diciendo, que hay que ver cómo pudiésemos en un dado momento derivarla, ¿no? Para aplicar lo que es la derivada en estos casos. Y el punto número 4, compañeros, ustedes ya saben, yo quiero que me presenten su trabajo, primero escrito a mano, ¿sí? Acuérdense que yo no recibo copy y pega, ¿sí? Yo recibo todo escrito a mano, ¿sí? Aunque esté de alguna forma copiado el texto,
pero sí escrito a mano y si quieren agregar imágenes como lo que es un biodigestor, y si lo quieren agregar las partes y todo esto, pues y subirlo a Claro. Ustedes saben que con su celular le sacan fotografía y pueden subirlo a Claro, ¿sí? Entonces, para poder yo administrar bien sus actividades debe de estar en Claro, y además su nombre debe estar bien puesto, por lo menos el primer nombre y el primer apellido. Si no es así, yo no garantizo su calificación, compañeros, porque lo dije desde un principio, que no haga o esté su corrección, pues ya depende de cada quien. Entonces, compañeros, en resumen, pues tenemos 4 puntos a desarrollar. El primer punto, que es el asunto de la cuestión teórica de la derivada algebraica. Aquí vamos a ver cómo derivar por regla general, digo, por definición o por regla de los 4 pasos, ¿sí? Y por fórmula, que es lo más práctico, que es lo que vamos a aplicar ya en la actividad, digamos, de derivación, pues es lo que más se aplica porque se trata de ser más rápido, ¿no? De derivar rápido una función. Entonces, aquí les estoy dando indicaciones de que, por ejemplo, en este caso, algunos me han preguntado sobre el 1.3. Van a poner al menos un ejemplo de cada fórmula. Hay 7 fórmulas, ¿sí? Por lo menos un ejemplo de cada fórmula, ¿sí? Donde se aplica esta fórmula, tienen que ponerlo. Aunque hay que aclarar, compañeros, que hay ejercicios que requieren más de una fórmula. ¿Sí? Hay expresiones algebraicas donde aplico 3, 4 fórmulas, ¿no? ¿Sí? Entonces tienen que ir ahí checando, ¿no? Vienen los ejemplos bien explicados, o sea, si ustedes se meten a la liga, son tutoriales donde se explica muy detenidamente, pero estos tutoriales están seleccionados de forma muy detenida, de tal manera que sean muy didácticos, muy entendibles y muy digeribles, ¿no? ¿Sí? Y que sea material, ¿sí? Acuérdense lo que yo de alguna forma les he comentado. A mí lo que me interesa es que ustedes tengan el material, ¿sí? Que sepan de la información que hay en ese material, que en un dado momento, si le apremia saber sobre uno de los temas para poder contestar la guía de la universidad, pues ustedes saben dónde encontrar. Y además, si ustedes guardan esta información, en cualquier momento ustedes van y consultan. Y además son clases en video, es decir, que ahí se les está explicando paso a paso cómo se desarrolla cada uno de los ejercicios, ¿sí? Y lo pueden repetir las veces que quieres, la ventaja de un tutorial en video, ¿sí? Que ustedes pueden repasar las veces que quieran. Y bueno, finalmente no dudo que haya alguna pregunta. Y para eso pues nos tenemos que seguir uniendo y, este, y aclararlas, ¿no? Y compartir información. Entonces, no sé, compañeros, después de esta explicación, bueno, entonces ya dijimos, punto número 1, lo que es la parte teórica de lo que es la derivada algebraica, ¿sí? Incluso de lo que es la propia derivada. Acuérdense, y voy a comentarles rápidamente la derivada, compañeros. Ustedes saben que cada vez se trata de ser más eficientes, ¿sí? Quien no es eficiente, pues no puede competir, no más en un mundo como el que estamos, ¿no? Que todo tiene que ver con quién va siendo mejor, con quién crea cosas mejores, ¿no? Entonces, así como se ha dividido la materia hasta en átomo y más allá, así se trata de ser precisos en el asunto de las funciones. ¿A qué me refiero? Es que la derivada tiene que ver con el ser más precisos en la medida. Ustedes van a ver que la derivada tiene que ver con el razón de cambio, es decir, qué tanto afecta un cambio en la variable independiente en X, en el cambio en la función, o sea, en Y. Sí, qué tanto yo modifico X, qué tanto modifica Y de forma infinitesimalmente pequeña, es decir, de la forma más precisa posible, ¿sí? A eso se refiere la derivada. ¿Qué tanto si yo modifico mínimamente a X, se modifica Y? ¿Qué tanto si yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo a lo mejor económico, qué tanto si yo rebajo 1 centavo el precio de un producto, qué tanto aumenta la demanda de ese producto, ¿no? O qué tanto si yo agrego cierto fertilizante o nitrógeno a una planta, ¿sí? ¿Qué tanto gramos o miligramos agrego? ¿Qué tanto eso afecta el crecimiento de una planta? ¿Sí? Es decir, todo esto tiene que ver con la medida
con esa razón de cambio. ¿Qué tanto modifico la variable independiente y qué tanto esa modificación mínima modifica mi valor de y? Es decir, mi variable dependiente, ¿sí? Ustedes todo esto que les estoy diciendo lo van a encontrar en el tutorial, compañeros. Entonces, traten de analizarlo porque sí, realmente, cada vez que impartimos cálculos, son pocos los compañeros que realmente terminan por entender lo que es la derivada, ¿no? Y es algo esencial, ¿no? ¿Sí? Porque de ahí su importancia. ¿Sí? ¿Qué tanto si yo modifico una variable afecta a la otra? ¿Qué tanto si yo modifico la variable independiente modifican? En el caso, por ejemplo, del biodigestor, ¿qué tanto si yo modifico la longitud de un biodigestor afecta a la producción de gas? ¿Sí? ¿Qué tanto tiene que ver con eso? ¿Sí? Obviamente, si yo modifico la longitud de un biodigestor, modifico el volumen, y si modifico el volumen, modifico la producción de gas, por ejemplo, en un biodigestor. ¿Sí? Entonces, todo esto tiene su esencia, su porqué, ¿no? Y esa es la idea, que vayan entendiendo esto y vayan teniendo el material, vayan construyendo su apunte, compañeros, ¿sí? Entonces, miren, esta explicación hasta aquí la dejaría, compañeros. No sé, dudas, preguntas, voy a dejar de compartir pantalla, compañeros. Sí, no sé si haya alguna duda, jóvenes, señoritas, dudas, preguntas. Bien, alguien que me conteste, compañeros, díganme, ¿no hay duda o no por el momento? De todas maneras, mire, la mayoría de ustedes me pregunta más por WhatsApp que en las reuniones, ¿sí? Pero de todas maneras, acuérdense que yo sigo pendiente del WhatsApp para que sigan preguntando. Y ahorita nos conectamos, nos vamos a volver a conectar para aclarar dudas, para ver cómo va el trabajo, para ver qué podemos compartir, compañeros, a las 10:30, son las 7:53 de la mañana, ¿sí? 10:30, mando link, nos volvemos a conectar para seguir aclarando dudas, y de todas maneras yo sigo recibiendo cualquier pregunta por WhatsApp, ya saben, ¿sí? Bien, compañeros, voy a ver, bueno, sí me dicen que no hay duda. Compañeros, acuérdense, tienen que poner presente, pongan presente, ¿sí? En el chat, pongan presente, compañeros, para tomar su asistencia. Todos pongan presente. Y no se les olvide, yo mando el link. ¿Alguien falta de poner presente? Bien. Recuerden que el que se presenta a las 3 reuniones del día, pues tiene alguna pequeña calificación adicional. Pues nada, compañeros, que tengan buen día y a darle, porque es para hoy. Acuérdense que tenemos hasta las 6 de la tarde. Si entregan mañana, si entregan después de la tarde o mañana o pasado, pues ya no, ya no vale lo mismo, ¿no? Ya no es en base a 10 su calificación. Entonces, pues trabajen y estamos en contacto, compañeros. Pueden salir de la sala.